Mira, que tenía que empezar a preparar un poco clases sobre números enteros y no sé si me podrías dar algunas claves sobre ello. El tema de enteros, el tema estrella de primero de la ESO. Claro que sí. El tema de enteros es un tema que tienen los alumnos muchas ganas de aprender. Ya saben algunas cosas y el reto es cómo unir lo que saben de su día a día, de haberlos visto en los ascensores, la temperatura y lo que saben de los naturales, que están incluidos dentro del conjunto de los enteros, pues cómo unirlo y cómo hacer un progreso que sea coherente. El reto es que, a pesar de que lo tenemos que ligar, hay muchas rupturas con los contenidos que saben de los naturales, ¿no? Por ejemplo, para aprender los enteros hay un abuso de notación que vamos a tener que manejar de alguna manera. También tienen una componente más abstracta que es difícil, a los alumnos les cuesta entender cómo se definen las operaciones en el conjunto de los enteros. Y por otro lado, a nivel de enseñanza, es fácil caer en una enseñanza mecánica, memorística, que va directa a enseñar reglas de manejos de signos, pues el famoso más por más, menos por menos es más, perdón, y que ellos acaban aprendiendo de forma pues de memoria y las utilizan prácticamente de forma aleatoria y les lleva a cometer un montón de errores. Así que es un momento muy importante el de enseñanza enteros y esperamos poder ayudar ahí. ¿Cómo podemos combatir las dificultades que se generan con los enteros? Vale, pues como decía antes, lo más importante es hacerlo de manera que haya continuidad con lo que ya saben de primaria, con los números naturales. Entonces, esto lo hemos conseguido con dos estrategias principalmente. La primera es un manejo transparente de la notación, porque una de las dificultades que hay al aprender los enteros es que la notación se hace un uso ambiguo de la notación, ¿no? Entonces, los signos más y menos aparecen con usos tanto para sumar y restar como para denotar que un número es positivo o negativo. Entonces, nosotros hemos optado por los números positivos no ponerles un más delante y así continuamos con su manera de denotar los naturales de primaria. En los números negativos, que para denotarlos hay que poner un menos delante, siempre hemos cuidado mucho que ese menos se distinga del menos de la resta. Entonces, tienen distinta longitud y además hemos colocado los números negativos y los positivos en cajitas. De esta manera hemos conseguido una tercera cosa, que es no hacer un uso abusivo del paréntesis, porque los paréntesis no los utilizamos hasta el final para separar el signo de la resta del signo negativo. ¿Vale? Entonces, colocando los números en cajitas, hemos conseguido que no se introduzcan paréntesis antes de tiempo, que también les generan muchas dificultades. Entonces, por un lado, esta notación más transparente nos ayuda a que sea la transición desde lo que saben de naturales hasta los enteros pues más suave y sea coherente, sobre todo. Y luego, una segunda estrategia es combinar y relacionar dos puntos de vista que ya convivieron históricamente cuando se introdujeron los enteros, que es, por un lado, la manipulación de modelos concretos. Nosotros hemos utilizado modelos de desplazamiento de la línea numérica, que también vienen familiarizados con ellos desde primaria, y por otro lado el modelo de neutralización, que es con fichas, que facilita también continuar viendo la suma y la resta como añadir y quitar. Pero claro, esto nos mantiene en un plano muy concreto. Llega un momento que esto tiene sus limitaciones y para superar esas limitaciones lo que hacemos es recurrir a un pensamiento matemático, como hacen los matemáticos cuando trabajan con las estructuras algebraicas, y a través de la inducción y la deducción pues vamos a conseguir ir construyendo y deduciendo y averiguando esas propiedades que hacen que haya coherencia con las propiedades que ya había en los naturales. Entonces, combinando una notación transparente con el uso de modelos y un pensamiento más matemático, hemos ido consiguiendo que nunca les demos recetas, sino que sean ellos los que vayan descubriendo las propiedades y las operaciones con los enteros. ¿En qué consiste el modelo de la línea numérica? Lo más importante del modelo de la línea numérica es que es un modelo que debería ser natural para ellos porque ya lo han tenido que trabajar en primaria. Nos va a ser útil sobre todo para conectar con conocimientos previos, por un lado, de fuera de las matemáticas, y ahí de hecho empezamos mostrando algunos termómetros o una línea de un ascensor. Aquí la línea siempre aparece en vertical, pero es verdad que luego para representarla en los cuadernos, en la pizarra, nos suele ser más útil representarla en horizontal. Y luego también nos es útil para conectar con todo el trabajo que han hecho con línea numérica en primaria. Entonces, la línea numérica, bueno, la tenemos aquí. Hasta ahora han trabajado con la línea numérica por este lado y ahora lo único que hacemos es extenderla
hacia la izquierda por simetría. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos el 6, que está a distancia 6 del 0, pues a una distancia parecida encontraríamos el menos 6. ¿Vale? Y así continuamos. Es importante señalar que la línea numérica que manejamos es la línea numérica vacía. Eso significa que no hacemos subdivisiones y no nos importa tanto la proporción entre los números como la posición relativa en la que están colocados, ¿vale? Entonces, ¿para qué la utilizamos? Pues la utilizamos para introducir, bueno, primero para presentar los positivos, los negativos, como acabamos de hacer, pero también para introducir las nociones de opuesto y de valor absoluto. Entonces, este número que hemos encontrado antes, que estaba justo a la misma distancia del 0 que el 6, lo llamamos opuesto. Y entonces, tal y como acabo de hacer antes, vemos que el menos 6 es el opuesto del 6 porque era el número que se encontraba a la misma distancia, ¿vale? Y ahora, si nos fijamos no en el número al que llegamos haciendo un salto, sino en esa distancia, por ejemplo, ahora nos podemos fijar en el menos 17, si yo ahora la pregunta que me hago es ¿a qué distancia está el menos 17 del 0? Pues la respuesta de esa pregunta es 17. A ese número, que es el tamaño del salto que he tenido que dar del menos 17 para llegar al 0, a ese tamaño lo llamamos valor absoluto. Entonces, en la línea numérica surge de forma muy natural poder explicar las nociones de opuesto y valor absoluto que después nos van a ayudar a explicar operaciones y propiedades de los números enteros. Otra utilidad de la línea numérica es ordenar números enteros, que es uno de los problemas más grandes que encuentran los alumnos al trabajar con los enteros en un primer momento. Cuando tú a un alumno le preguntas qué número es menor, si el menos 16 o el menos 17, su intuición les lleva a decir que el menos 17 es el más grande, porque es lo que ha ido ocurriendo hasta ahora, que el número que tenía mayor valor absoluto era el más grande. ¿Cómo podemos atajar esto? ¿Cómo podemos ayudarles a que no caigan en esta confusión? Pues representando en la línea numérica. Como en la línea numérica sigue ocurriendo que el número que está más a la derecha es el mayor y el que está más a la izquierda es el menor, vemos claramente que el menos 17 es más pequeño que el menos 6, así que aquí deberían colocar así el signo menos. Entonces ya vemos que en la línea numérica tenemos los números situados y vamos a trabajar mucho con saltos. Aquí hemos visto saltos del tipo distancia, que no tienen un sentido, y ahora en la plataforma os voy a mostrar saltos que sí que tienen distancia, que sí que tienen sentido. Los vamos a marcar con un más o un menos. Entonces, en este ejercicio de la plataforma, de la práctica diaria, de la práctica digital, podéis ver que la pregunta se da el origen, se da el final y nos están preguntando cuál ha sido el tamaño del salto. Hemos cuidado mucho que nuestras propuestas de actividades se pregunten todas las variantes posibles. O se pregunta el origen y te damos lo demás, el final y el tamaño del salto, o se da el tamaño del salto y te pedimos el origen. Hay muchas variantes. Entonces voy a aprovechar para que veáis que cuando trabajamos con la línea numérica lo hacemos con estrategias parecidas a las que han trabajado en primaria. Por ejemplo, aquí yo puedo pedir la ayuda y veis que la ayuda que me dan es pasar por el 0. Entonces el paso del 0 es una estrategia que se parece mucho al paso por el 10, que ya lo han trabajado en primaria. Entonces una vez lo hacemos así, vemos que ya resulta mucho más sencillo poder resolver un ejercicio como este. ¿En qué consiste el modelo de fichas? El modelo de fichas es un modelo que estamos utilizando, que iría englobado en modelos más amplios que son de neutralización. Los modelos de neutralización consisten en tener dos tipos de objetos, uno para los positivos y otro para los negativos, que se neutralizan entre sí, por eso se llama así. Entonces, bueno, estos pueden ser lentejas y garbanzos, tuercas y tornillos, a veces se hace con tapones de brie de leche. Nosotros hemos elegido fichas verdes y amarillas. Las verdes son las positivas y las amarillas las negativas. Entonces, ¿para qué nos es útil este modelo? Este modelo nos es útil para poder manipular y continuar con los modelos que nos servían hasta ahora para la suma y la resta. Entonces, sumar lo vamos a poder seguir pensando como juntar o añadir, y restar lo vamos a poder seguir pensando como quitar. Entonces, gracias a la manipulación con fichas y poder utilizar estas situaciones que ya utilizábamos cuando aprendíamos con las operaciones aditivas en primaria, vamos a poder ir deduciendo propiedades de la suma y de la resta. Entonces, ¿cómo trabajamos con este modelo?
Pues a ver, lo importante al principio es comenzar manipulando. De hecho, a los alumnos les gusta bastante y les damos las fichas y manipulamos. Al principio las fichas no tienen por qué estar ordenadas, ¿no? Cuando estás manipulando encima de una mesa, las fichas pueden aparecer de cualquier manera y así se las vamos a mostrar también en las sesiones, ¿no? Entonces les vamos a dar, por ejemplo, un conjunto de fichas y les vamos a preguntar qué número hay aquí representado. Enseguida, ellos, como ya les hemos explicado que una amarilla con una verde se neutralizan, ellos enseguida van a ser capaces de ver que aquí lo que hay es un -2 y si le añadiera otra, pues habría un -3, ¿no? Después de haber manipulado y haber visto bastantes números representados con fichas, lo que pasamos es a representar en el papel, a registrarlo en el papel. Entonces, para registrarlo en el papel ya somos un poquito más ordenados, ya sí que nos ayudamos de secuenciar bien y poner alineadas todas las negativas y todas las positivas, pues con la idea de que nos ayude a neutralizar, ¿no? Y una vez tenemos parejas así, pues las vamos a poder cancelar y ver claramente que el número que hay ahí representado es un -3. Y después de haber manipulado y representado mucho, lo que nos va a interesar es comenzar a abstraer, comenzar a ver que un número negativo, como es este, el -3, se puede representar de muchas maneras diferentes, ¿no? Y esto lo vamos a hacer jugando mucho con las representaciones. Vemos que aquí tengo -3 porque hay 3 fichas amarillas, ¿no? Aquí también hay un -3 porque estas las podríamos neutralizar, aquí también tengo el -3 porque tengo 2 parejas de ceros y podríamos neutralizar, y entonces poco a poco, a través de la conversación con ellos, vamos a ir viendo que todas estas maneras de representar son distintas formas de representar el -3. De hecho, a esta representación, que es la que utiliza menos fichas, le damos un nombre, que es la representación irreducible, un poco para asociar y conectar con el mundo de las fracciones, que es ya otro conjunto de números que para ellos es familiar, donde ya pasaba esto, de que había muchas representaciones distintas para un mismo número. También nos sirve el modelo de fichas para sacar conclusiones del tipo que cuando añadimos una ficha amarilla ocurre lo mismo que si quitamos una ficha verde. Y bien, este primer momento lo importante es manipular mucho y que se vayan familiarizando bien con el modelo, para después poder introducir la suma y la resta. ¿Cómo introducimos la suma y la resta de enteros? Para introducir la suma y la resta de enteros, el modelo más útil es el de neutralización, porque como veremos después, el de la línea numérica va a tener algunas limitaciones. Entonces, vamos a utilizar las fichas para enseñarles a sumar y a restar enteros. Normalmente sumar les resulta un poquito más sencillo que restar. Entonces, la principal ventaja de este modelo es que vamos a poder seguir presentando la suma como añadir, y entonces les vamos a poder presentar situaciones de cambio creciente, partiendo de un conjunto y añadiendo una segunda cantidad, o de combinación, donde les demos 2 números y los juntemos, ¿vale? Y la resta la vamos a poder seguir trabajando como la trabajaban en primaria, que es como un cambio decreciente, parto de una cantidad a la que le quito un conjunto, o también como distancia, ¿no? Que veo la diferencia que hay entre 2 conjuntos. Entonces, bueno, si os parece, vamos a ver cómo lo gestionaríamos en el aula con algunos ejemplos. Lo más importante es que mientras estemos trabajando con fichas, acompañemos todo el rato de la verbalización de lo que estaríamos haciendo manipulativamente, aunque como en este caso lo representemos, ¿no? Entonces, esta suma, por ejemplo, a 6 negativos le añadimos 2 negativos, y entonces para representarlo lo que haríamos es pues, colocar aquí el 6, ¿vale? Y voy a poner esta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya tengo el -6 representado como 6 fichas amarillas, y le vamos a añadir otras 2. Y entonces esto les resulta muy natural, ¿vale? Pues ¿cuántas tengo? 8, ¿no? Entonces podrían escribir 8 piezas, 8 fichas amarillas. Lo podrían escribir así porque ya las estamos viendo aquí representadas. Vale, para restar es igual de sencillo, lo único que lo vamos a hacer para ver que hay una diferencia importante en cuanto a la representación, a la que ya se enfrentaban también en primaria. La diferencia es que para representar la resta lo que hacemos es representar el minuendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y la diferencia es que ahora el sustraendo no aparece representado como ocurría en la suma, y lo que vamos a hacer es que nos indica cuántas fichas tengo que quitar, y lo que voy a hacer es tacharlas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es el resultado de esta resta, por tanto? Pues lo veo aquí clarísimo, ¿no? Me quedan 2 fichas amarillas después de haber quitado 5 amarillas a 7 amarillas. El resultado es -2, ¿vale?
Vale, hasta aquí los alumnos la verdad es que lo entienden muy bien, se sienten cómodos con el material. ¿Y cuándo pueden empezar a aparecer las complicaciones? Pues la primera complicación puede aparecer cuando tenemos que juntar positivos con negativos, ¿no? Y para eso voy a hacer un ejemplo con cantidades grandes, que además así ya vemos cómo no siempre va a ser necesario representar cada una de las fichas. Me voy a ir a la app, que así podemos ver cómo queda, ¿vale? Que la app nos va a ayudar a dar una representación alternativa y lo voy a hacer mal para que veáis cómo nos ayuda la app a representar, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, 45. Envío la respuesta y fijaos que la app me ayuda, ¿vale? Mostrando, en lugar de las 32 fichas que tardaría muchísimo en escribirlas, pues lo que hace es que me enseña que puedo hacer una barra que represente las 32 fichas positivas, otra barra que represente las 25 negativas, y ahora ya yo me puedo imaginar que 25 de estas fichas positivas se cancelan con 25 de estas fichas negativas y aquí me quedaría la diferencia, ¿no? Que ya veo claramente que va a ser 7, ¿vale? Entonces aprovecho este ejemplo para mostrar que una vez han entendido el modelo de neutralización, una vez entienden que una ficha amarilla se cancela con una ficha verde, no es un problema juntarlas de distinto tipo, y además he aprovechado para enseñaros cómo lo haría para escribirlo en el papel con números muy grandes, ¿no? El otro conflicto que va a surgir cuando introduzcamos las operaciones aditivas con fichas es cómo me las apaño para quitar lo que no tengo, ¿no? Este es un conflicto que lo que hacemos es proponérselo a los alumnos para ver qué soluciones van a encontrar. Entonces, si a cuatro fichas positivas me piden que le quite 5 negativas, no tengo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Como ya hemos trabajado mucho con el modelo de neutralización, enseguida se les ocurre, no es ningún problema, tener que introducir parejas, ¿no? ¿Vale? Bueno, manipulativamente lo haríamos así, yo os lo voy a enseñar con una app de GeoGebra que hemos preparado para ello, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es introducir parejas hasta que tenga suficiente para quitar, y por eso era muy importante entender antes que un número tiene muchas representaciones distintas. Entonces, vemos que cuando vamos a la plataforma, si yo le pido ayuda, o me equivoco, también me ofrecería esta misma ayuda, ya me ha representado el número inicial, el 4, con las parejas, las 5 parejas que necesito para poder quitar menos 5. Y si le vuelvo a dar a la ayuda, incluso me tacha, ¿no? Me quita lo que tenía que restar, de forma que ya puedo ver claramente que el resultado es 9. ¿Hasta cuándo deben utilizar los alumnos el modelo de fichas? Entonces, nosotros creemos mucho en la autorregulación del alumnado, en que al principio se lo ofrecemos a todos porque creemos que es un vehículo muy bueno para poder entender bien las operaciones, pero después poco a poco va a haber algunos que lo abandonen enseguida si lo han entendido bien y rápido, y va a haber otros que igual lo necesitan todo el tiempo y si lo podemos dejar cuando estén haciendo las actividades de clase o cuando estén haciendo la práctica digital o incluso en las evaluaciones. En las pruebas de evaluación también les podemos ofrecer el material y si eso les ayuda, nosotros no vamos a poner un tope, creemos que es cada alumno el que es capaz de decidir cuando ya no lo necesita. Es verdad que sí que conviene invitarles a que lo utilicen. Hay algunos alumnos que siempre quieren adelantarse e ir muy rápido en abandonar el material, ¿no? Y sin embargo vemos que cometen errores. Pues en esos casos es importante volverle a decir, piénsalo en fichas, represéntatelo en fichas y para que puedan autocorregirse el error. ¿Cuáles son las principales dificultades que los alumnos encuentran con la suma y resta de enteros? Las principales dificultades vienen de que se producen rupturas con verdades que ya venían manejando desde primaria, como por ejemplo que al sumar 2 números siempre sale uno mayor o que al restar 2 números el resultado es más pequeño que los números que estaba restando, ¿no? Entonces, ¿esto cuándo se supone un bloqueo importante? Pues cuando preguntamos las operaciones aditivas de manera inversa. Entonces, si por ejemplo les preguntamos qué número tengo que añadir a 5 para que el resultado sea menos 2, esto es antiintuitivo, ¿no? Pensar que al añadir algo a 5 el resultado va a ser 2, que en valor absoluto ya es más pequeño y encima negativo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en esta situación? Pues recurrimos a las cajitas aditivas que ya estaban acostumbrados en primaria y de nuevo podemos recurrir a las fichas que nos pueden ayudar como complemento a las cajitas aditivas, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a ponernos el 5, tenemos que conseguir que queden menos 2, ¿qué le tengo que añadir aquí para que al final esto desaparezca e incluso aparezcan 2 amarillas más? Pues enseguida cuando lo representamos con las fichas ellos ven que lo único que tengo que hacer es neutralizar, ¿no? Como estábamos viendo.
y me quedan así. Y dices, ah, vale, pues ya está, aquí tenía que poner un -7. ¿Cómo nos ayuda el modelo de la línea numérica a entender mejor la suma y la resta de enteros? La línea numérica es más familiar para los alumnos, debería ser un medio donde ellos lo entendieran mejor. El problema es que no la utilizamos porque hay situaciones que nos van a llevar a conflicto. ¿Qué podemos hacer cómodamente con la línea numérica? Con la línea numérica vamos a poder sumar cantidades positivas, entonces nos vamos a situar en un lugar de la línea numérica y sumar va a ser dar un salto hacia adelante. Entonces estamos planteando situaciones de cambio creciente, ¿vale? Y la resta la vamos a poder plantear de dos maneras. Va a ser un cambio decreciente, va a haber una cantidad inicial y lo que vamos a hacer es que la cantidad que quitamos es un salto hacia atrás, o bien la vamos a poder plantear como una diferencia, pero donde tengamos el número, comparemos un número más grande con uno más pequeño. Las situaciones que se nos quedan, que no nos cubre bien la línea numérica, es el caso en el que haya que sumar una cantidad negativa o el caso en el que haya que hacer una diferencia entre un número menor y otro mayor. Esas dos situaciones no las podemos manejar. ¿Qué opción vamos a utilizar? Pues lo utilizamos después del modelo de fichas porque lo vamos a solventar encontrando propiedades de la suma y de la resta, que para eso utilizamos las cajitas aditivas con las fichas, como hemos comentado previamente, y gracias a esas manipulaciones y a esas experimentaciones vamos a darnos cuenta que sumar negativos es lo mismo que quitar positivos y gracias a eso vamos a poder transformar las operaciones que nos daban en otras que sí que sabemos hacer con la línea numérica. ¿Conviene utilizar los modelos de forma combinada? Entonces, definitivamente la respuesta es sí. Creemos mucho en que hay que enseñar los modelos, cómo se relacionan entre ellos, primero para entender mejor los modelos y segundo para ayudar a los alumnos a poder elegir el que les resulte más cómodo, ¿no? Cada uno se sentirá mejor o con la línea numérica o con las fichas y para eso hay que ir comparándolos y fomentando en clase reflexión sobre similitudes y diferencias. Entonces, eso lo hacemos con actividades como iguales o diferentes, por ejemplo, que nos ayudan a explicitar estas diferencias. Y también lo vamos a hacer planteando un ejemplo de práctica productiva, porque hasta ahora hemos hecho mucha construcción de conocimiento, pero también es muy importante cómo se van familiarizando con ellos, ¿no? Y para eso hacemos práctica productiva y aquí, por ejemplo, si os dais cuenta, tenemos un enunciado de una de las tareas que se les plantean que no está planteada en ninguno de los modelos. ¿Qué ocurre? Que hay algunos alumnos que directamente se podrán poner a trabajar, pero hay muchos que ante un enunciado así se sentirán bloqueados, ¿no? Entonces, en una situación así sería ideal que invitemos a los alumnos a que utilicen las fichas o a que piensen en la línea numérica. Esta situación, por ejemplo, pensando en las fichas, sería muy sencillo. A 1 le quito 1 y me queda ninguna, ¿no? Si lo representamos como hemos visto previamente, sería así. Y entonces me quedan 0, si ahora le vuelvo a añadir a este 0 una ficha me queda otra vez un 1 y vemos que se va repitiendo y esto puede hacer entrar a algunos alumnos que de otra forma se quedarían totalmente bloqueados. Otros, sin embargo, se pueden sentir más cómodos pensando en esta tarea con la línea numérica, ¿no? Y pensar que si estoy en el 1 y le tengo que quitar 1, tengo que dar un salto hacia atrás y llego al 0. Y aquí voy a hacer un salto hacia adelante, llego al 1 y hacia atrás, llego al 0 y al 1. Y entonces enseguida, gracias a los modelos, una actividad que estaba planteada de una forma muy abstracta y que podía bloquear a algunos alumnos, pues de repente nos ayuda a encontrar patrones, regularidades y poder hacer matemáticas como nos gusta. ¿Cómo se introduce la multiplicación de enteros? En general, la multiplicación y la división les resulta mucho más sencilla a los alumnos que la suma y la resta. Entonces, es verdad que por eso hay menos sesiones y hace falta profundizar menos en ella. Para introducirla, utilizamos también el modelo de fichas, pero ahora vamos a ver que enseguida lo vamos a tener que abandonar. Entonces, vamos a hacer aquí una prueba. Os hemos tapado un número que está aquí escondido. Lo voy a mostrar rápidamente, igual que lo hacemos con los alumnos, para que veáis cómo lo trabajamos. La idea es que sepáis decirme qué número hay, ¿vale? Vale, no sé si os ha dado tiempo a ver, pero la idea es que os fijéis y que veáis 4 grupos de 3 fichas negativas, ¿no? Entonces, una vez pensamos en 4 grupos de 3 fichas negativas, lo que estamos haciendo es conectar con la idea de la multiplicación como una suma iterada. Empezamos así, diciendo 4 veces 3 fichas negativas
es menos 12, son 12 fichas amarillas, y después pasamos al modelo rectangular de la multiplicación, que lo tenemos aquí. Entonces con esto recuperamos algo que ya saben de primaria, que es que tres grupos de 4 fichas positivas son 12 fichas positivas, ¿vale? Utilizamos la propiedad conmutativa, que entendían muy bien con el modelo rectangular, para decir que 4 grupos de 3 fichas positivas también son 12 fichas positivas, y con esto pasamos a pensar en fichas negativas y aprendemos a hacer las primeras multiplicaciones donde aparecen negativos, ¿no? Y aquí fácilmente ellos pueden ver 3 grupos de 4 fichas negativas, que esto nos da 12 fichas negativas, ¿vale? Y así aprendemos a hacer pues un positivo por un negativo. Les decimos, podríamos haber visto también, podemos suponer que la propiedad conmutativa también se cumple con los negativos, y claro que les explicamos que es deseable que cuando yo voy ampliando el conjunto de números, lo que ocurría antes siga ocurriendo. Entonces vamos a escribir que esta multiplicación también me sirve para saber hacer menos 4 por 3, que también va a ser menos 12. Y así vemos que podemos resolver cualquier multiplicación donde uno de los factores es positivo, que me va a hacer de número de grupos, de número de veces. ¿El conflicto dónde surge? El conflicto surge, como todos sabemos, cuando tengo que hacer un negativo por otro negativo. Entonces, es en ese momento donde abandonamos los modelos, donde dejamos un plano tan concreto de manipulación y pasamos a trabajar, como hacen los matemáticos, a deducir propiedades. Entonces, lo que vamos a hacer es, a partir de una regularidad, pues pensar qué tendría que ocurrir con la multiplicación de negativos para que todo funcione y todo siga cumpliéndose igual de bien que lo hacían los naturales, ¿no? Entonces les vamos a proponer que completen unas multiplicaciones, una secuencia como esta, ¿no? Las primeras las acabamos de resolver gracias al modelo de fichas. Ya sabemos hacer sin problema 4 veces 3, 4 grupos de 3 negativas son 12 negativas, 3 grupos de 3 fichas negativas son 9 fichas negativas, 2 grupos de 3 fichas negativas menos 6, 1 por menos 3 sabemos que da menos 3, el 0 sabemos que multiplicar por 0 es anular, y ahora viene el problema, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si vamos y somos buenos viendo regularidades y patrones, vamos viendo que aquí cada vez se va aumentando 3, ¿vale? Entonces, si yo veo esto, un buen resolutor de problemas, alguien que deduzca y razone bien, sabe que el siguiente paso, lo lógico, es que esta secuencia continúe, ¿no? Así que el resultado lógico sería poner ahí un 3. Y entonces así vemos que un negativo por un negativo tiene que darme 3 para que las cosas funcionen y para que todo sea coherente, igual que hacen los matemáticos cuando razonan con conjuntos y con propiedades. Así que siguiendo de la misma manera, esto tiene que salir 6, aquí esto tiene que dar 9, y la pregunta que nos habíamos hecho de cuánto tenía que ser menos 4 por menos 3 tiene que dar 12 positivos, ¿vale? ¿Cómo se introduce la división de enteros? La división la introducimos igual que en primaria como operación inversa a la multiplicación, y para entenderla bien a partir de la multiplicación nos van a resultar muy útiles las cajitas multiplicativas. Entonces aquí tenemos una multiplicación donde falta un hueco, menos 6 por qué número da menos 48. Vamos a escribir la cajita multiplicativa asociada y vamos a completar todas las operaciones que encapsula esta cajita multiplicativa. Entonces, una vez lo vemos así, sabemos que menos 6 por 8, el número que tenemos que multiplicar es 8 para que nos dé menos 48. Este es el que tengo que colocar aquí, ¿vale? Entonces, menos 6 por 8 da menos 48. Ya aprendimos antes que cuando multiplicamos un positivo por un negativo, el resultado da negativo. ¿Qué más operaciones aparecen encapsuladas en esta cajita multiplicativa? Pues sabemos que se cumple la conmutativa. Entonces tenemos 8 por menos 6, que nos da 48, y aquí es donde va a aparecer la división. ¿Qué número resulta al dividir menos 48 entre menos 6? El 8 que habíamos encontrado, era justo la pregunta que nos habíamos hecho al inicio, pero también hay otra división que podemos escribir, que es menos 48 entre 8, que da menos 6.